Buenas tardes compañeros, el día de hoy veremos el principio de trabajo virtual. Mi nombre es Osvaldo José Ocampo Delgado y esta es una tarea para la materia de análisis y síntesis de mecanismos. El concepto de trabajo virtual expresa que para una deformación virtual infinitamente pequeña de un cuerpo que se encuentra en equilibrio, el trabajo virtual de las fuerzas exteriores es igual al trabajo virtual interno de deformación. Si un cuerpo Q en equilibrio, estático dinámico, es sometido a fuerzas externas, el trabajo realizado por estas fuerzas es igual a cero para cualquier desplazamiento virtual consistente. Delta W es igual a la suma de las fuerzas por el desplazamiento en R. Delta W es igual al trabajo virtual. Delta R es igual al desplazamiento virtual. R en función de Q denota el vector de punto de aplicación de la fuerza. El número de ecuaciones está en función de los grados de libertad. Por ejemplo, 2 grados de libertad es igual a 2 ecuaciones. Esta es la relación matemática en el concepto de trabajo virtual. Involucramos al jacobiano, al coeficiente de velocidad lineal, a los coeficientes de velocidad lineal en X y el coeficiente de velocidad lineal en Y, el coeficiente de velocidad angular, a la fuerza P y que es igual a Q por Q punto, donde Q es la fuerza general. Metodología de estudio para este tema es en 3 pasos. El primero es el análisis de posición. Esto es para encontrar los ángulos θ3 y θ4. En este caso lo denotamos como Q, Q3 y Q4. El paso 2 son encontrar los coeficientes de velocidad por el método matricial. Ks en función de Q con los coeficientes de velocidad en θ3 y los coeficientes de velocidad en θ4. Y aplicamos el concepto de trabajo virtual. Q tiene que ser igual a 0 para que se cumpla el principio de equilibrio estático. Y bueno, ahora pasamos a enseñarles el mecanismo a estudiar. Este es un mecanismo llamado mecanismo de 4 barras. Se compone de 3 elementos, R2 el primer eslabón, R4 el segundo eslabón y un polígono que lo definimos como R3. Los datos que tenemos son la distancia entre el motor en este punto, en el origen, el motor 1 y el motor 2. A esta distancia le llamamos O4X. El ángulo de la horizontal con respecto al eslabón 2 se le llama Q. Este es dato, nosotros lo definimos como pi tercios. Y otro dato que tenemos son la fuerza que ejercita aquí. Sus componentes son 10 newtons en X y menos 5 newtons en Y. La distancia en R2 también la conocemos, R4 también, R3 igual, y θ3 y θ4 tendremos que encontrarlos por el análisis de posición. Pasamos a explicar el código en el software Matemática 10.4. Para encontrar los coeficientes de velocidad, sacamos las dos ecuaciones de lazo por un método de análisis y definimos el vector S con sus componentes θ3 y θ4, F con el vector F con las dos ecuaciones de lazo y los derivamos. Derivamos F con respecto de S y lo mostramos en una forma matricial. Sacamos la inversa de esa matriz y la derivamos. Entonces multiplicamos la matriz inversa por su derivada por el signo negativo. Mostramos los coeficientes de velocidad en forma matricial. Ya θ3 y el segundo a θ4. Y el siguiente paso es hacer el análisis de posición. Si se dieron cuenta, en esta parte donde encontramos los coeficientes de velocidad, no definimos ningún valor, ya que íbamos a derivar y varios de los valores que derivamos, como bueno, el valor Q aquí
es constante, R2 también es constante. 3 y R4 igual. Y aquí definimos sus medidas. Definimos todos los valores que tenemos, R2 que es igual a 3, R3 a 3.5, R4 a 4, el ángulo Q que es pi tercio como lo mencionamos, y la distancia entre los dos motores que es 7. Tenemos nuestras dos ecuaciones de plazo, los dos vectores y con el método de solve resolvemos el sistema, que son dos ecuaciones y dos incógnitas, por lo cual tiene 2 grados de libertad. Bueno, y tenemos los resultados en θ3 y θ4, que nos dan estos ángulos. Para comprobarlos, veamos cuál es el ángulo de θ4. Aquí lo definimos como el que está aquí. Bueno, en el software nos da que es 2.201. Vamos. Unas dificultades. Y bueno, aquí lo tenemos, 2.122. Es correcto el ángulo que nos salió. Puede descartar también que las medidas utilizadas en este mecanismo son las mismas que utilizamos en el software de matemática. Y bueno, ahora utilizamos el concepto de trabajo virtual. Definimos igual las mismas medidas, el ángulo, la distancia y el coeficiente de velocidad en el eslabón 2. Como el ángulo es constante y se deriva respecto a Q, entonces la derivada de Q sigue siendo, es 1. La derivada es 1. Bueno, aquí lo definimos, ponemos los valores que nos salieron de θ3 y θ4 y asignamos los coeficientes de velocidad que sacamos en el primer paso a θ3 y θ4 respectivamente, K4 y K3. Definimos la gravedad y las fuerzas que ejercen en cada centro de masa, aquí, aquí y aquí. Esas fuerzas definidas las derivamos respecto a Q para encontrar sus coeficientes de velocidad. Y en este caso, en el eslabón 1, como dijimos, es K2. Aquí tendría que ir multiplicado por K2, que es la derivada de Q, pero es 1. No lo definimos. Pero en calle 3, igual derivamos respecto a Q. Y aquí también tendría que ir K2, pero es 1 y no lo pusimos. Y aquí la derivada de θ3 respecto a Q lo definimos como K3, que es esta. Y este ángulo, esta medida, disculpe, es la medida que se le aumenta al ángulo que se forma entre este y la distancia. Si dibujamos una diagonal de este punto al centro de masa, se forma un ángulo. Pero Working Model toma los ángulos respecto a la horizontal. Entonces sumamos el ángulo respecto a la horizontal, que es θ3, más lo que se formó de acá a acá. Y eso es lo que le sumamos. Y la distancia 1.82 es la distancia que es del punto al centro de masa. Igual hacemos lo mismo con calle 4, que es del eslabón 4. Y bueno, con el método de Newton sacamos todas las fuerzas que afectan al mecanismo, que son las fuerzas en X, las fuerzas en Y la suma de los momentos. Y tenemos que el torque 2 multiplicado por su coeficiente de velocidad, que es 1, más el torque 4 por su coeficiente de velocidad de θ4, que es de este motor. Este es aquí. Este es el torque que se forma en este. Bueno, igual ponemos las fuerzas ejercidas en cada centro de masa, multiplicado por los componentes de la fuerza que estamos ejerciendo para mantener el equilibrio, que son 10 en X y menos 5 en Y. Aquí formamos, estas son este es el vector, todo esto es el vector que se forma, pero ya derivado respecto de Q.
Por eso en x es seno. Tendría que ser coseno, pero lo derivamos. De ahí salen los signos negativos. Y estas medidas es lo mismo para compensar la distancia en el triángulo. 2.3 sería la distancia de este punto a la fuerza, 2.3. Y el ángulo que le sumamos a θ3 es el que se forma de R3 a esta línea. Entonces se lo sumamos. Igual hacemos lo mismo en Y resolvemos por el método de Solf para encontrar el torque 4. Y nos da que es un valor de 50.4959. Ese valor lo copiamos para ponerlo en Working Model. Esta gráfica aquí. Y antes de mostramos que este mecanismo con cualquier otra medida no entra en equilibrio. Si le ponemos un valor aleatorio y corremos la simulación, le damos que sí. Y si podemos ver, el mecanismo no se mantiene estático, se mueve. Entonces reiniciamos y ponemos la medida que copiamos que nos salió de resultado. Cerramos y corremos la simulación. Y el mecanismo no se mueve. Este es el tiempo. Un paso de integración de 1/1000ª de segundo. Pasa un segundo y no se mueve. Ya van 2 segundos de simulación y el mecanismo no se mueve. Por lo cual el equilibrio estático se ha formado. Después de 2.5 se empieza a mover. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.